Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un segmento alumbrando tu vida con la luz de la palabra. En el día de hoy tenemos el privilegio de tener a nuestros pastores Charlie y Mariela Hernández y a mi esposo, Pastor Patrick Bridges, y su servidora. Esperamos que este segmento sea de gran bendición para su vida. Pastor, te cedo la palabra. Amén, gracias. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Bienvenidos a ustedes también. Para mí es un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios este día. Así es de que vamos a dar inicio, y hoy que le estamos pidiendo dirección al Espíritu Santo, qué es lo que teníamos que traer para compartir. Y el Espíritu Santo nos ha hablado acerca de la comunicación. La comunicación en el matrimonio, y quiero enfocarlo en el matrimonio porque en este tiempo es muy importante este tema. Es muy importante en el tiempo que estamos viviendo tener una comunicación dentro de la familia. Somos un ministerio que cree mucho en la familia, somos un ministerio de fe y familia, así es de que estamos muy enfocados en qué dice la palabra de Dios acerca de la familia. Entonces quiero empezar hablando acerca de qué importante es la comunicación en todo ámbito, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un Dios que siempre ha querido revelarse. Dios es un Dios que se revela. Él no es un Dios que se queda callado como los dioses paganos, ¿verdad? Que ellos no hablan, pero Dios es un Dios, la figura que la Biblia nos muestra es un Dios de amor, y el amor debe de comunicarse siempre. Entonces Dios ha querido comunicarse con la humanidad en todo momento. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo número 1 y verso 1 en adelante, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice, por los profetas a los padres en estos postreros días, dice, nos ha hablado a través del Hijo, de su Hijo Jesús. Recordemos de que la Biblia dice que Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra encarnada. Y desde el principio nosotros nos damos cuenta que Dios ha querido comunicarse con el ser humano. De hecho, la comunicación se usó para que todo lo que hoy existe fuera hecho. Dice la Biblia que en esa unidad perfecta que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo número 2, si no estoy mal, y el versículo número 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Note usted que lo primero que nos dice aquí este versículo es: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces veo yo aquí que el Señor habló, y hubo un acuerdo entre los tres, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para crear lo que es le llamamos lo que se llama El plan perfecto. el plan perfecto de Dios, pero como la corona de la creación, el ser humano. Cuando Dios creó al ser humano a imagen y semejanza, dice que Él se puso de acuerdo con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo poniéndose de acuerdo. Entonces vemos cómo aún para la creación tuvo que haber un acuerdo. Y Amós 3:3 dice: andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, para poder tener un acuerdo en todas las áreas de nuestra vida matrimonial, por ejemplo, para cómo cuidar de nuestras finanzas, ¿verdad? Cómo criar a nuestros hijos, es importante el acuerdo. Pero para que haya un buen acuerdo tiene que haber una comunicación fluida, una comunicación en la cual tiene que ser de las dos partes, ¿verdad? Esposo, esposa, teniendo una comunicación. Y esto es muy importante, la comunicación. El Señor, como dije, Él fue el que creó todas las cosas con su palabra. Él se comunicó. Y podemos hablar de la comunicación. El Señor habla a través no solo de la naturaleza. La Biblia dice en Romanos capítulo número 12, número 1, versículo 8 en adelante, donde Él dice que su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles por su creación. Es otra manera de que el Señor se comunica con la humanidad. Pero a nosotros el Señor nos ha dado la bendición de que Él se comunica por su palabra, por medio de la palabra escrita. Dice, si no estoy mal, en Timoteo, no sé si es primera de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo número 3 y versículo número 16. Si alguien me lo puede corroborar. Primera de Timoteo, capítulo número 3, versículo 16.
¿O es segunda? Es segunda. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué Toda dice? la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo habló a estos hombres que escribieron la Biblia, lo que hoy conocemos como la Biblia. Son más de 40 autores, ¿verdad? Pero el autor principal es uno y es el Espíritu Santo. Y esta palabra dice que es útil para nosotros, para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, a fin de que nosotros estemos preparados para toda buena obra. Entonces es la palabra de Dios la que hoy va a hablar a nuestra vida, cómo tenemos que vivir, ¿verdad? Con una comunicación perfecta, que es lo que el diseño de Dios es un diseño perfecto. Desde la creación podemos ver que en el libro de Génesis, cuando Él creó, ¿verdad? Y Él puso al hombre en el Edén, y creó de la costilla del hombre, creó a la mujer. Ahí había el diseño de Dios en el matrimonio es un diseño perfecto, un diseño que cumplía la voluntad de Dios. Y es lo que hoy debemos de nosotros desear y anhelar con todo nuestro corazón. Todo creyente tiene que anhelar, ¿verdad? Juntamente con su cónyuge, el poder regresar al Edén, a esa voluntad perfecta. Pero para ello necesitamos ser instruidos, como dice aquí, 2 de Timoteo 3:16, ser instruidos, enseñados, corregidos, ¿verdad? Aquellas cosas, aquellas áreas que tenemos que corregir, ¿verdad? Por medio de su palabra. Así es de que me gustaría que nosotros hoy hablemos acerca de qué podemos hacer para comunicarnos mejor, tener esa comunicación, volver al Edén, que no haya confusión. Y eso fue lo que pasó en el Edén. Esa fue una de las razones por la que, ¿verdad? Cayó el hombre y su esposa porque no se comunicaron bien o tuvieron la comunicación con alguien incorrecto también. Exacto. Y trajeron a algún tercero al matrimonio y eso causó un gran estrago, por así decirlo. Terrible, lo que tú dijiste, esa confusión que vino por falta de comunicación o por escuchar una voz contraria a lo que era la palabra de Dios. Y eso es tremendo porque el enemigo trajo el pecado, ¿verdad? Y lo primero que usó fue comunicarse, Sí. ¿verdad? Pero lo que él hizo fue poner en tela de duda la palabra de Dios. Y hasta hoy todavía se pone en tela de duda, ¿verdad? Con que la Biblia dice. El enemigo vino diciéndole a Eva, con que Dios dijo, ¿verdad? Que de todo árbol, ¿verdad? No podrían comer. Y eso no fue lo que dijo Dios. Entonces, y cómo, ¿verdad? Eva también quizás recibió un mensaje, vamos a decirlo, no completo o equivocado, ¿verdad? Porque si nos vamos a la Biblia, dice la palabra de Dios en Génesis 3:3 o 3:2 comienza la mujer respondiéndole a la serpiente. Exacto, pero fíjate que me gusta cómo dice en Génesis 2, versículo número 16. Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿a quién le dijo? Al hombre. Al hombre. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa fue la instrucción. La instrucción fue, y se la dio a alguien, se le dio al que es cabeza, al líder, por decirlo así, al líder de la casa, al hombre. A él fue dada esta instrucción. Pero si vamos a Génesis 3, ¿verdad? Donde llegó la serpiente, dice en Génesis capítulo número 3 y versículo número 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Aquí vemos la serpiente, ¿verdad? Cómo el enemigo usó a través de la serpiente para comunicarse con el ser humano, y en este caso con la mujer. Dice, mire qué tremendo, a la mujer fue que llegó. La instrucción se la dieron al hombre, y el enemigo usó a la serpiente para buscar a la mujer. Y dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y aquí vemos una confusión. La instrucción era, puedes comer de todo árbol, menos, dice, ¿verdad? De todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. La instrucción era clara, y entonces ella dice, no solo no comeréis, pero tampoco le tocaréis. Y esto fue, quizás ella recibió un mal mensaje, ¿verdad? No se completó bien
¿verdad? Ese mensaje que Dios le había dado al hombre. Pero entonces quiero empezar a ver cómo pues en el caso precisamente de esto, aquí entró el pecado a la humanidad. Y aquí, hasta nuestros días, ¿verdad? Estamos viendo las consecuencias, ¿verdad? Sí, aún la naturaleza sufre las consecuencias del pecado, ¿verdad? Y de todo ser humano. Así de que podemos empezar hablando acerca de este tema entonces, comunicación, ¿verdad? ¿Cuál es no sé, tú querías compartir un versículo, ¿verdad? Hablando acerca de la importancia, ¿verdad? De cómo saber comunicarnos. Sí, la verdad es que la comunicación y el acuerdo, como tú estabas diciendo, es súper importante. Y viendo de que cuando uno llega a un matrimonio, cada persona fue criada, ¿verdad?, en diferentes ámbitos, diferentes familias, diferentes cosas que se enseñaron, y cuando se viene al matrimonio, tanto el hombre como la mujer trata como que, pero es que a mí me enseñaron así, y el hombre no, pero a mí me enseñaron así. Y lo lindo es de que en Cristo tenemos que llegar al punto de que, ok, está muy bueno lo que tú dices y tal vez está muy bueno lo que yo digo, pero mejor pongámonos de acuerdo en qué dice la palabra de Dios y eso hagamos. Porque ahí no va a haber pierde, ¿verdad? Porque si nos ponemos en acuerdo en hacer lo que tú dices, pero ¿qué tal si lo que tú dices, como le pasó aquí a Adán y Eva, no estaba 100% correcto porque no fue 100% lo que el Señor dijo, sino que hubo una añadidura? Entonces, lo importante de que si nos vamos a poner de acuerdo, que sea con la palabra de Dios. Y ahí se quita todo argumento, porque no puedes decir, terminamos siempre haciendo lo que tú quieres, ¿verdad? O lo que el otro quiere, siempre tengo que ayudar. No, vamos a terminar cediendo los dos a la voluntad de lo que Dios ya dijo y estableció. Y entonces ahí no hay pierde, mejor dicho, hay ganancia para todos, ¿verdad? Porque y dijiste algo muy importante, dices, le añadió. Pero yo también quiero agregar, le quitó. ¿Y saben por qué? Porque dice, y ni le tocaréis, eso fue la añadidura, ¿verdad? Y ojo, ¿verdad? Tener que tener cuidado en este tiempo de no añadirle a la palabra de Dios, pero también no quitarle, porque ella dice, no le tocaréis para que no muráis. O sea, había una probabilidad. Y no, Dios dijo, y ciertamente moriráis. Entonces, muy importante eso. Eso, solo quería hacer énfasis en eso porque me pareció algo que trajiste muy bueno, ¿verdad? Nosotros, como iglesia, lo que queremos es predicarte lo que dice la palabra de Dios, sin añadirle, pero tampoco sin quitarle. Sí, dale, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a enfocarnos en eso. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho en el matrimonio con la comunicación efectiva, se podría decir, es aprender muchas cosas que la palabra de Dios nos habla acerca de cómo expresarnos y cómo hablar. Porque mucho porcentaje de la comunicación es hablada, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos da muchos consejos en esta área. Y Proverbios 15:1 al 2 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y miren, aquí me toca a mí mucho porque muchas veces queremos hablar o decir palabras o dar tu opinión o tu comunicación cuando es un momento de fricción, se podría decir así. Y entonces si tú no tienes una respuesta, como dice aquí, blanda, sino que áspera, dice que hace subir la cosa, y después yo hablo del lado de las mujeres, después resultamos con que, ay, ¿por qué me habla así, verdad? ¿Por qué me dijo eso? Pero tal vez fue mi falta de sabiduría al traer una palabra áspera o no blanda a la hora de tener, ¿verdad?, una comunicación o estar en un argumento. Pero aquí dice que la lengua de los sabios adornará la sabiduría, y eso a mí me impresiona porque la palabra de Dios dice en Santiago 1:5 que uno le puede pedir al Señor esa sabiduría, no solo para actuar, pero también para hablar. Yo le pido al Señor, Señor, ayúdame, dame sabiduría. Y cuando dice que esta sabiduría adornará la sabiduría, digo yo, ¿pero cómo? Pero cuando me doy cuenta que el hablar realmente sabiamente en el momento que se debe hablar con la palabra blanda, realmente ayuda a todo, ¿verdad? En vez de arruinarlo, como aquí dice el necio, ¿verdad? Ya el necio en su necedad empieza a decir un montón de cosas que no son. Y entonces pedirle al Señor, como pareja, como mujer, ¿verdad? Señor, dame sabiduría para hablar y para actuar. Es una de las cosas que a mí me Tremendo, porque hay muchas maneras de comunicarse, no es solo la palabra, pero también vemos en la escritura cómo nos habla acerca de la comunicación corporal, porque a veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos y de la manera como lo decimos, y eso añade mucha bendición o puede restarle mucha bendición a nuestra comunicación como matrimonio,
dependiendo de nuestra conducta. Le invito a que ahí usted pueda abrir su Biblia en 1 Pedro 3 y leamos juntos el verso 1 donde dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y eso es un consejo directo para el matrimonio, directo. Cuando uno dice, ay, pero ¿qué puedo hacer para mejorar mi matrimonio? Comencemos como esposas a aplicar esto. ¿Por qué? Porque nuestra conducta respetuosa, casta, o sea, sincera, tranquila, pura, sincera y pura, añade mucho a nuestro matrimonio. Aun si nuestros esposos no conocen la palabra, aun si nuestros esposos no creen, dice la palabra, no creen, es que mi esposo no cree esta palabra, no podemos ponernos de acuerdo. Bueno, pero entonces aquí el Señor le da una solución. Le dice, tenga una buena conducta que es buena. Bueno, respetuosa y pura, sea sincera delante de Él, no exagere, no seamos dramáticas, como se dice, ¿verdad? Que a veces se nos presta mucho el talento de tal vez aumentarle o exagerarle un poquito más, pero que el Señor nos dé esa sobriedad para ser respetuosas y castas, puras en nuestra comunicación con nuestros maridos. Aquí mi marido tiene mucho que decir acerca de eso. So that you have much to say about communication. Oh, praise God. That's where He's the one who teaches it all. Right? La bendición es que Dios es quien nos enseña cómo comunicarnos todo. And you know what's so great about communication is that when you do it a lot, you start thinking similar from each other. Y lo bonito de comunicarse como pareja es que llega el punto donde los dos van a comenzar a pensar y a llegar a un acuerdo y pensar similarmente. And the example is, Melissa and I didn't even talk about what we're going to share, but we came up with one of the same chapters. Y un ejemplo es que cuando nos preparamos para hablar y compartir este mensaje, no nos pusimos de acuerdo él y yo, sin embargo venimos y los dos tocamos el mismo pasaje bíblico. Because one thing I wanted to share out of 1 Peter 3 is in chapter 7. Porque ahí mismo en 1 Pedro 3, quiero que lean el verso 7. And I think what we have to remember is perspective. I think as humans, we lack perspective sometimes. Y antes de leerlo, quiero que como humanos a veces entendamos que nos falta la perspectiva, pero es muy bueno tener una buena perspectiva cuando nos comunicamos. Because we're so focused on what I want, this is how I feel, and this is how I think it should be done. We don't open ourselves up to, well, what's your opinion? Porque muchas veces decimos, no, esta es mi opinión, esto es lo que yo quiero y así es como un matrimonio bueno se mira. Pero a veces no consideramos, bueno, ¿qué piensa mi cónyuge de esto? ¿Cómo lo mira él o ella? And it says in chapter 3, verse 7, likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as a weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life. Verso 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, o sea, sus esposas, sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. And I'll get to the end of the verse in a second, but it's important to live with an understanding way. Y tocaré el final del verso en un momento, pero quiero que nos enfoquemos en la parte de vivir con ella sabiamente. And we start understanding each other, start understanding your wife, start understanding your husband. Es cuando digo, quiero entenderla, quiero ver cómo piensas, quiero tratar de entenderte, de comprenderte. Instead of, oh, he's so impatient, or she's so, she doesn't get me. En vez de una vez decir, no, es que ella no me entiende, ella es impaciente, no nos comprendemos. Start learning to understand each other, what she likes and what she doesn't like, and what he likes and what he doesn't like. Pero aquí la palabra invita a que nos comprendamos, a que intentemos llegar a una comprensión. But if you notice, the Lord puts this on the man. Pero si miramos acá, el Señor pone esto especialmente en los maridos. And there's some ladies who are listening who may not like what exactly it says. Y yo sé que tal vez hay muchas damas que en este momento están escuchando este video y tal vez no les gusta mucho lo que I'm not the dice. weaker vessel. Porque dicen, yo no soy el vaso más frágil. And that's what the society will teach you, that you're the woman. You need to take charge. You need to take head if your husband doesn't do it. Y eso es lo que la sociedad nos enseña hoy. No, tú no eres frágil, tú todo lo puedes. Si tu marido no lo hace, para eso estás tú empodérate, sal adelante. And we have to realize this is not about being macho. This is not about being hyper-feminist. Pero esto, la palabra no es acerca de ser el hombre macho, ni tampoco ser la feminista.
Because we have to understand who we were created to be in Christ. sino comprender quiénes fuimos hechos en Cristo. And I understand there's probably relationships out there you as a wife have to do more that your husband's not doing. Y no ignoro el hecho de que hay muchas esposas que hoy nos escuchan que tal vez tienen que hacer muchas cosas más que tal vez su marido no está But if you haciendo. as a woman, as a wife, take some of this advice that was just given, Pero si hoy como esposas tomamos la sabiduría y los consejos que hoy hemos and recibido then you start understanding your husband, y comenzamos también a entender a nuestros you'll esposos, probably win him over. posiblemente, ¿verdad? Probablemente, como dice la palabra, los ganaremos también But con again, nuestra conducta. this verse, the Lord puts it on the man. It says, likewise, husbands do this. Pero el Señor en este verso se lo pone a los maridos. Because the end of the verse says, so your prayers may not be hindered. Y esto le habla a los esposos, les da la razón del por qué, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Can you imagine being down on your knees praying and the Lord says, well, talk to your wife nicer? Imagínate que tú estás orando, clamando a Dios por un milagro tremendo y de pronto la respuesta del Señor es, háblale a tu esposa más suavemente. Because we have to realize there's no perfect marriage. Porque tenemos que entender que no hay matrimonio perfecto, Because there are no perfect people. porque no hay personas perfectas And so we bring who we are to that relationship. y traemos esas quienes somos a nuestra relación But then we como start understanding matrimonio. more of who Christ is in us. We reflect that to our relationship. Pero cuando entendemos quién es Cristo y ponemos a Cristo Amén. como la base y el fundamento de nuestra vida y de nuestra identidad, ya no luchamos por nuestra identidad, sino porque Cristo sea visto en nuestras Because vidas. marriage is a beautiful mystery. Porque el matrimonio es un misterio precioso The Lord puts it as his relationship to the church. y el Señor incluso usa el matrimonio como un ejemplo de su relación con And la when iglesia. you personalize that relationship, Que cuando tú haces esa relación personal, do I want the Lord to treat me like I treat my wife? entonces decimos, quiero que Dios me hable y me trate a mí como yo le hablo y trato a mi Do I esposa. want the Lord to treat me like I talk to my husband? O viceversa, la esposa dice, quiero que Dios me hable a mí y me corrija o me hable como yo le hablo a mi marido. Because if I have just another minute, another important verse is Ephesians 4. Y eso me recuerda a Efesios 4, que es muy importante, Ephesians 4:25 and 26. que es verso 25 y 26. Because when we accept Jesus Christ, we become a new creation. Porque cuando recibimos a Jesús somos una creación And we bring nueva. that to our relationship with our wife or our husband. Somos hechos una creación nueva And y in traemos 4:25. eso a nuestro matrimonio. Therefore, putting away all falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. Y dice el verso 25, capítulo 4 de Efesios, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los And of otros. course, if you're married, you are one with your spouse. Y si estamos casados, ahora somos hechos uno, una It carne. says, be angry and do not sin. Dice, airados, pero no pequéis. That should be a relief for some of us. Eso debe ser para nosotros un descanso. The Lord says it's okay to be El angry. Señor dice, está bien que a It's okay veces, not to like está what's bien being que done. se enoje, que hay cosas que no le agradan, le But it says, molestan, as you're angry, don't sin. pero no peque. It says, be angry and do not sin. Do not let the sun go down in your anger, and give no opportunity to the devil. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Melissa knows that I like to communicate. Melissa sabe que a mí me gusta la comunicación. And one of the biggest recommendations is you can't go to bed without talking. Y como dice la palabra, no nos podemos ir a dormir y que venga otro día sin haberse comunicado Because we correctamente. could go hyper spiritual, but let's be practical. Porque queremos ser prácticos. You're going to wake up the way you felt when you went to bed. Porque si usted se duerme molesto o airado con su cónyuge, se va a levantar de la misma manera o tal vez un poco peor. You shouldn't start your day that way, right? ¿Y quién quiere comenzar un día ya The sintiéndose Bible mal? says his mercies are new every morning. Cuando el Señor mismo nos muestra que cada mañana Él renueva sus Amén. So if you deal misericordias. with those issues that you've had with your spouse in the evening, Entonces, si nosotros buscamos la manera de comunicarnos y arreglar todo desacuerdo antes, en la noche, antes de the dormirnos, Lord will honor that because you've honored his word. el Señor les va a honrar porque Because estás you dealt with honrando it. la palabra y Amén. estamos poniendo en práctica lo que You Él ha didn't, mandado. you didn't let the sun go down in your anger. Y no permitió usted que el enojo, la ira, saliera el sol y usted todavía enojado I con just su had to end with cónyuge. this. I had this cross my mind. Y quiero terminar con esto. Like the old country song says, Hay una canción country life's a dance you learn as you go.
que dice que la vida es un baile que uno aprende conforme va. There's no perfect relationship. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una relación perfecta. But when you allow the Lord to work through you as an individual, Pero cuando usted comienza a dejar que como individuo el Señor comience a trabajar en uno, you realize your relationship is a reflection of your relationship with Christ. y usted sabe que su relación matrimonial es un reflejo de su relación con You Jesucristo, desire that wisdom. You desire that. entonces usted va a buscar esa sabiduría, va a buscar una buena comunicación, no escuchar un mensaje equivocado Amen. y aplicar esta palabra. Amén. Amén, precioso. Y esas son las instrucciones que la palabra de Dios hoy nos está enseñando, ¿verdad? Para poder tener una mejor vida, una mejor manera de vivir con nuestro cónyuge. Y es precioso esto de lo que dice el mensaje que ustedes, ¿verdad? Que Pastora Melissa y Pastor Patrick ahorita nos compartieron. Dice, maridos, van a vivir con ella sabiamente. Y la sabiduría viene de lo alto. Esa es la sabiduría que yo quiero. La sabiduría que viene del cielo. Y esto es precioso porque entonces él estaba hablando acerca de cómo tratar a nuestras esposas como vasos más frágiles, dice el apóstol Pedro. Y quiero que me acompañen a Proverbios capítulo número 16 y versículo número 24. Proverbios capítulo número 16 y versículo número 24 dice de la siguiente manera: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Vea qué tremendo, porque te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. Esto es precioso porque aquí habla de palabras amables, que son como la miel, dice, que endulzan la vida. Y para mí esto es muy significativo. ¿Por qué? Porque creo que nosotros como líderes, como cabezas, tenemos que saber, como dice el apóstol Pedro, cómo tratar a nuestras esposas, ¿verdad? Y nuestras palabras verdaderamente pueden alegrarle la vida a nuestros cónyuges. Y no solo esto, dice aquí que habla acerca de sanidad del cuerpo. El Espíritu Santo me confrontó en estos días, ¿verdad? Mi esposa estuvo pasando un tiempo de enfermedad, ¿verdad? Ella estaba en recuperación, ¿verdad? Pero yo miraba que ella pasaban muchas semanas y ella todavía seguía con muchos dolores, con muchas molestias. Y el Señor me mostró, me recordó este verso, mostrándome que mis palabras iban a ayudar a que su cuerpo, que ella se sintiera mejor. Creo que nosotros tenemos que empezar a cuidar, ¿verdad? Tenemos que ser intencionales a la hora de comunicarnos, ¿verdad? Usar palabras amables con nuestras esposas, ¿verdad? Palabras que puedan darle, que endulcen su vida, ¿verdad? Una palabra que sane, ¿verdad? Que ayude a sanar ese cuerpo. Muchas veces nosotros hombres salimos al trabajo, ¿verdad? Pasamos 8 horas afuera, regresamos a casa, y cuando nosotros encontramos en la casa a nuestras esposas, muchas veces ellas están, ¿verdad? Un poco cansadas, ¿verdad? Del cuidado que han tenido con nuestros hijos. En mi caso, tenemos 4 hijos, que yo sé que no es fácil estar cuidando a 4 hijos, ¿verdad? Pero cuando venimos a nuestras casas después de un día difícil, ellas también han tenido un día difícil, ellas también han lidiado con muchas situaciones durante el día. Y yo creo que lo primero que nosotros tenemos que es ser intencionales a la hora de comunicarnos con ellas, ¿verdad? Cuidar nuestras palabras, cuidar cómo preguntamos estas cosas. Yo creo que si sabemos aplicar lo que la palabra y la escritura dice, pues podemos cumplir lo que Pastor Patrick estaba diciendo, ¿no? De poder tratar a nuestras esposas así como Cristo trata a su iglesia. Y no sé si alguien quiere compartir algún otro pasaje. Sí, solo quería cerrar ahí este consejo también precioso, 1 Pedro 3:8, donde dice, finalmente, sed todos, o sea, el marido y la esposa y el marido, de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Wow. Y pienso que eso se puede aplicar. Si lo aplicamos a nuestro matrimonio, veremos buenos días y serán días buenos y amaremos la vida. Hablar verdad, dice el versículo. Y también el versículo que Pastor Patrick mencionó en Efesios capítulo 4, versículo 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad
cada uno con su prójimo. Correcto, otra vez. Esto es tremendo. Ujú. En una comunicación tiene que haber algo que se llama hablar transparentemente, Sí. con verdad, ¿verdad? Que no Con haya mentiras, pureza. con pureza. Ujú. Y eso era lo que yo pude ver en el Edén. Cuando yo veo que el versículo de Génesis nos dice precisamente esto, nos dice, ¿qué nos dice? Dice, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Ujú. Habla de una transparencia que había en el hogar. Entonces yo los invito a que, para que tener una buena comunicación, que exista la transparencia, que siempre, ¿verdad? Hablemos verdad, que no haya nada que nos podamos ocultar también. Esto es muy importante. Así es de que esto solo es una parte, ¿verdad?, de lo que nosotros queremos compartir con ustedes, pero sabemos de que a través de la escritura podemos seguir sacándole Wow, muchos tesoros. sí, Así es de que tremendo. vamos a seguir hablando de estos temas. Yo creo que este es un tema que podríamos seguir hablando, pero hoy queremos dejarlo hasta acá, ¿verdad?, para que tengamos una próxima ocasión para poder seguir compartiendo lo que dice y los tesoros que dice la palabra del Señor. Así es de que oremos para que esto quede, ¿verdad?, ya de una vez establecido Sellado. y sellado, ¿verdad?, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias, amado, por toda la bendición que nos da, Señor, a través de tu palabra. Señor, que esta palabra, Señor, que haya sido escuchada, Señor, por todas las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Señor, que esa palabra venga a traer vida a los matrimonios, Señor, que sea una palabra, Señor, que pueda corregir, instruir, Señor, como dice en la Escritura, ¿verdad? Que nos corrija, Señor, aquellas áreas que tenemos que corregir, Señor, porque queremos, Señor, estar preparados, Padre, para toda buena obra, Señor, que los matrimonios, Señor, exista una comunicación, ¿verdad?, fluida, que podamos regresar al Edén, Señor, a ese propósito perfecto que tú, Señor, creaste desde un principio. Yo oro para que los matrimonios, Señor, puedan volver al Edén, Padre. Todo esto te lo agradecemos, Señor, por tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo que está con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga.